Nací un domingo de enero en 1924, en Omaha, Nebraska, cuando Estados Unidos todavía creía en el sueño americano sin ironía. Mi padre era abogado, un hombre brillante que trabajó hasta que su cuerpo dejó de responderle, y mi abuelo tenía una pequeña tienda. Crecí pensando que entendía el trabajo duro, que entendía el valor del dinero, pero no entendía nada. Absolutamente nada, y tú tampoco entiendes nada, aunque creas que sí. Tenía 5 años cuando llegó el crack de 1929. Demasiado joven para comprender los números, pero suficientemente consciente para ver algo que jamás olvidaría: el terror en los ojos de los adultos. Vi a hombres que habían construido negocios durante décadas perderlo todo en semanas. Vi familias desintegrarse no porque fueran flojas o estúpidas, sino porque habían seguido el consejo de todos los demás. Habían hecho exactamente lo que se suponía que debían hacer, y eso los destruyó. Aquí está la verdad que nadie te dice cuando eres joven, cuando estás firmando tu primera hipoteca o abriendo tu primera cuenta de ahorros. Tu padre trabajó 40 años. Tu madre administró cada centavo como si fuera el último. Pagaron sus deudas religiosamente, compraron su casa, hicieron todo lo que la sociedad les dijo que hicieran, y cuando murieron dejaron casi nada. No fue mala suerte, no fue porque no trabajaran lo suficiente, fue matemática brutal combinada con psicología defectuosa. Y tú, ahora mismo, mientras me escuchas, estás repitiendo exactamente el mismo patrón con la precisión de un reloj suizo marcando tu propia destrucción financiera. La Gran Depresión me enseñó algo que la mayoría de la gente nunca aprende. El dinero no desaparece en un día espectacular de pánico. Esa es la fantasía de Hollywood, el crash dramático donde todo se viene abajo en 24 horas. La realidad es infinitamente más cruel. La riqueza se evapora lentamente, año tras año, mientras tú sonríes creyendo que estás siendo responsable. Se desintegra mientras duermes, pensando que tu cuenta de ahorros es segura. Se desvanece mientras firmas papeles que no entiendes con un banquero que te llama por tu nombre de pila y te hace sentir importante. En 1930, cuando tenía 6 años, el Banco de Estados Unidos colapsó. No era un banco pequeño, era el cuarto banco más grande del país, con 60 sucursales y más de 400,000 depositantes. La gente había confiado en ese banco porque era grande, porque era respetable, porque todos los demás confiaban en él. Perdieron todo, no porque fueran tontos, sino porque confundieron popularidad con seguridad. Confundieron consenso con corrección. Y ese error les costó generaciones de riqueza acumulada. Mi abuelo tenía su tienda en una esquina de Omaha. Era un hombre práctico que entendía el valor del inventario, del flujo de efectivo, de conocer a sus clientes. Pero incluso él, con toda su sabiduría práctica, no entendía la matemática mortal que estaba operando en segundo plano. No entendía que su dinero en el banco estaba perdiendo valor cada día que pasaba. No entendía que los bonos del gobierno que había comprado como inversión segura eran en realidad una transferencia de riqueza sistemática desde su bolsillo hacia las arcas del Estado. Murió pensando que había sido prudente, y técnicamente lo fue, según los estándares de su tiempo. Pero los estándares de su tiempo estaban diseñados para mantenerlo pobre. Déjame explicarte algo sobre el sistema que nadie te enseña en la escuela, ni en la universidad, ni en esos seminarios de finanzas personales donde te dicen que ahorres el 10% de tu ingreso. El sistema monetario moderno es una máquina de confiscación, no es una teoría conspirativa, es matemática pura. Cuando el gobierno imprime dinero, está diluyendo el valor de cada billete que tienes en tu billetera. Cuando el Banco Central expande la oferta monetaria, está robándote poder adquisitivo. Y lo hace con tu consentimiento porque te han convencido de que esto es normal, de que esto es necesario, de que esto te protege. En agosto de 1971, Richard Nixon terminó con el respaldo del oro. Fue llamado el shock de Nixon, pero debería haberse llamado el gran robo de Nixon. Desde ese momento,
el dólar dejó de estar respaldado por nada excepto la promesa del gobierno. Y esa promesa vale exactamente lo que el gobierno decide que vale, lo cual significa que vale cada vez menos cada año que pasa. Mira los números. Un dólar de 1971 tiene hoy el poder adquisitivo de aproximadamente 15 centavos. No es que los precios hayan subido, es que tu dinero ha sido sistemáticamente destruido. Pero aquí está la parte verdaderamente diabólica del sistema. Te han entrenado para celebrar tu propia ruina. Te han enseñado que ahorrar dinero en una cuenta bancaria es responsabilidad financiera. Te dan una tasa de interés del 2% anual y esperas que te sientas afortunado. Mientras tanto, la inflación real, no la cifra oficial que publican, sino la inflación real, que experimentas cuando pagas tu comida, tu vivienda, tu educación, está corriendo al 6, 7, 8% anual. Haz la matemática, no la matemática que quieres hacer, la matemática que es real. Si estás perdiendo 4 o 5% de poder adquisitivo cada año, estás siendo destruido financieramente. Pero como sucede lentamente, como sucede en silencio, no lo percibes hasta que es demasiado tarde. El efecto Lollapalooza es un término que usé durante décadas para describir lo que sucede cuando múltiples fuerzas psicológicas convergen en la misma dirección. No es un efecto pequeño, es catastrófico, y está operando en tu vida financiera ahora mismo, combinando tus sesgos cognitivos en una tormenta perfecta que garantiza tu pobreza. Primer sesgo: confirmación. Tú buscas información que confirme lo que ya crees. Si crees que tu casa es una inversión, buscarás artículos sobre cómo los precios de las viviendas siempre suben. Ignorarás los costos de mantenimiento, los impuestos a la propiedad, los intereses hipotecarios, la depreciación física, el costo de oportunidad de tener tu capital atrapado en un activo ilíquido. Pero tu cerebro no quiere hacer ese cálculo porque ya decidiste que comprar una casa fue una decisión inteligente. Admitir lo contrario sería admitir que cometiste un error, y tu ego no puede tolerar eso. Segundo sesgo: aversión a la pérdida. Los estudios psicológicos muestran que el dolor de perder $1,000 es aproximadamente el doble del placer de ganar $1,000. Evolutivamente, tiene sentido. Nuestros ancestros, que eran extremadamente cautelosos con las pérdidas, sobrevivieron. Pero en el mundo moderno de las finanzas, esta programación te está matando. Tienes más miedo de perder $10,000 invirtiendo en acciones que de perder $100,000 en poder adquisitivo durante 20 años de mantener tu dinero en una cuenta de ahorros. La primera pérdida es visible, dramática, aterradora. La segunda es invisible, gradual, aceptable. Pero matemáticamente, la segunda te destruye mientras la primera podría haberte hecho rico. Tercer sesgo: anclaje. Pagaste $200,000 por tu casa. Ahora ese número está anclado en tu mente. Si el mercado dice que tu casa vale $180,000, te sientes personalmente insultado, como si el mercado te debiera algo, como si tus sentimientos sobre lo que pagaste tuvieran alguna relevancia para el valor real del activo. Pero el mercado no le importa lo que pagaste. El mercado no le importa cuánto trabajaste para ese dinero. El mercado es un mecanismo de descubrimiento de precios, no un terapeuta que valida tus decisiones emocionales. Ahora observa cómo estos sesgos se multiplican exponencialmente cuando operan juntos. Imagina que tienes $50,000 ahorrados. Es una cantidad respetable. Te sientes orgulloso de ti mismo. Tus padres están orgullosos. Tus amigos piensan que eres responsable. Decides mantener ese dinero seguro en una cuenta de ahorros que paga 2% anual. Sesgo de confirmación. Buscas artículos sobre la importancia de tener un fondo de emergencia. Sesgo de aversión a la pérdida. Tienes terror de invertir ese dinero en el mercado porque podrías perder el 20% en un año malo. Sesgo de anclaje. Ese número de 50,000 se vuelve sagrado en tu mente. Ahora déjame mostrarte la matemática del desastre. Inflación real al 6% anual.
tu cuenta paga 2%. Estás perdiendo 4% de poder adquisitivo cada año. En 10 años, tus $50,000 tendrán el poder adquisitivo de aproximadamente $32,500 en dinero de hoy. Perdiste $17,500 de valor real mientras dormías creyendo que estabas siendo prudente. Pero espera, porque aquí viene la parte que realmente te va a doler. Ese no es el verdadero costo. El verdadero costo es el costo de oportunidad. Si hubieras invertido esos $50,000 en un índice diversificado de acciones de calidad, históricamente habrías obtenido un retorno real de aproximadamente 10% anual después de la inflación. En 10 años, esos $50,000 se habrían convertido en aproximadamente $130,000 en poder adquisitivo real. La diferencia entre los $32,500 que te quedaron y los $130,000 que pudiste tener es de $97,500. Eso es el verdadero precio de tu prudencia. Eso es lo que te costó tu miedo. Y si crees que esos números son exagerados, déjame contarte sobre mi propio historial. Desde 1962 hasta 1975, mi partnership de inversión obtuvo un retorno anual compuesto del 19.8%. El Dow Jones durante el mismo periodo promedió 5%. No fue suerte, no fue magia. Fue pensamiento racional aplicado consistentemente durante 13 años. Y si piensas que ya no es posible obtener esos retornos, estás usando otro sesgo cognitivo, el sesgo de normalidad, la creencia de que el futuro será como el presente inmediato. Los mercados se mueven en ciclos. Las oportunidades aparecen, pero solo si estás preparado para reconocerlas y actuar. La clase media comete 5 errores financieros devastadores, todos impulsados por psicología defectuosa. Primer error, gastar en activos que se deprecian. Compras un automóvil nuevo por $30,000. En 5 años vale $12,000. Perdiste $18,000 más los intereses del préstamo, pero te sientes bien, porque el auto es bonito y tus vecinos están impresionados. Tu cerebro está programado para buscar estatus social, pero el estatus social no te hace rico. Te hace parecer rico mientras te empobreces sistemáticamente. Segundo error. Usar tarjetas de crédito para financiar un estilo de vida que no puedes costear. Las tarjetas de crédito cobran tasas de interés del 18 al 24% anual. Mientras tanto, tus ahorros ganan 2%. Estás pagando 22 puntos porcentuales de diferencia. Es demencia matemática, pero millones de personas lo hacen porque el dolor del pago está separado temporalmente del placer de la compra. Tu cerebro no conecta las dos cosas. Ve la pantalla nueva, la cena cara, las vacaciones y siente placer. El dolor del pago llegará después, diluido en pagos mensuales que parecen manejables, hasta que te das cuenta de que estás pagando el doble o el triple del precio original. Tercer error. Comprar casas demasiado caras porque el banco te aprueba la hipoteca. El banco no es tu asesor financiero. El banco es tu acreedor que busca extraerte intereses durante 30 años. Cuando un banquero te dice que estás aprobado para una hipoteca de $500,000, no está haciendo un análisis de tu mejor interés financiero. Está calculando cuánto puede extraerte sin que entres en default. Y tú interpretas esa aprobación como validación de que puedes permitirte esa casa. Pero permitirse significa poder comprar el activo y mantener tu capacidad de ahorrar e invertir. No significa poder hacer los pagos mínimos mientras vives al borde del colapso financiero. Cuarto error. No invertir en educación financiera. Gastas años estudiando para obtener un título que te permite ganar $60,000 al año, pero no gastas ni 6 horas aprendiendo cómo funcionan los impuestos, el interés compuesto, la valoración de activos, la psicología de inversión. Crees que trabajar más duro es la solución, pero trabajar más duro en el lugar equivocado solo te hace estar más ocupado mientras sigues siendo pobre. El problema no es cuánto trabajas. El problema
es que no entiendes cómo funciona el dinero. Quinto error: no comprender el poder del interés compuesto trabajando a tu favor. Albert Einstein supuestamente llamó al interés compuesto la fuerza más poderosa del universo. Es una cita apócrifa. Probablemente nunca la dijo, pero el principio es absolutamente cierto. El interés compuesto trabajando en tu contra te destruye. Los intereses de tu hipoteca, tus tarjetas de crédito, tus préstamos estudiantiles se acumulan exponencialmente, pero el interés compuesto trabajando a tu favor te hace rico. $1 invertido a los 20 años a un 10% anual se convierte en $45 a los 60 años. Ese mismo dólar invertido a los 40 años se convierte en solo $10. La diferencia no es lineal, es exponencial. Pero la mayoría de la gente comienza a invertir seriamente solo cuando llega a los 40 o 50, después de haber desperdiciado las décadas más valiosas de capitalización. El sistema monetario moderno está diseñado para extraer tu riqueza de forma invisible. No es una conspiración en el sentido de hombres en habitaciones oscuras planeando tu destrucción. Es una conspiración de incentivos. Los bancos ganan dinero cuando tú te endeudas. Los gobiernos ganan poder cuando pueden imprimir dinero sin restricción. Las corporaciones ganan cuando tú gastas en productos que no necesitas. Y todos estos incentivos convergen en una sola dirección: mantenerte en deuda, mantenerte gastando, mantenerte ignorante de cómo funciona realmente el dinero. Cuando Nixon terminó con el respaldo del oro en 1971, completó la transición hacia dinero fiduciario que puede ser impreso infinitamente. La palabra fiduciario viene del latín fiducia, que significa confianza. Tu dinero vale algo porque confías en que el gobierno no va a imprimir tanto que se vuelva inútil. Pero esa confianza es una apuesta continua contra la tentación del gobierno de resolver sus problemas imprimiendo más dinero. Y cada vez que lo hace, cada vez que expande la oferta monetaria sin un incremento correspondiente en bienes y servicios, está diluyendo tu poder adquisitivo. Es un impuesto invisible. No aparece en tu declaración de impuestos. No ves una deducción en tu nómina, pero lo pagas cada día en precios más altos. Los activos reales se ajustan al alza con la inflación. Una empresa productiva que vende productos o servicios aumenta sus precios cuando la inflación sube. Tus acciones en esa empresa mantienen su valor real. Los bienes raíces bien seleccionados se ajustan al alza porque los alquileres y los valores de propiedad siguen la inflación. Las materias primas como el oro o el petróleo mantienen su valor porque son recursos físicos con oferta limitada. Pero tu cuenta de ahorros no se ajusta. Tu bono del gobierno con tasa fija no se ajusta. Tu salario raramente se ajusta lo suficiente. Y esa es la transferencia de riqueza de los ahorradores ignorantes hacia los propietarios de activos reales, de las personas que trabajan por dinero hacia las personas que hacen que el dinero trabaje para ellas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el 50% de la economía global. Poseía 2/3 del oro mundial, podía dictar términos. El acuerdo de Bretton Woods estableció el dólar como moneda de reserva mundial respaldada por oro a $35 la onza. Pero para los años 60, Estados Unidos había impreso tantos dólares para financiar la guerra de Vietnam y los programas sociales que otros países empezaron a exigir el oro que respaldaba esos dólares. Francia envió buques de guerra a recoger su oro. Alemania hizo lo mismo. Nixon enfrentó una elección: o defender el dólar y arriesgar una recesión severa, o romper la promesa del respaldo del oro. Eligió romper la promesa, y desde ese momento tu dinero es solo papel respaldado por la fe en el gobierno estadounidense. Mira lo que sucedió después. En 1971, el precio promedio de una casa en Estados Unidos era de $25,000. Hoy es de más de $400,000. El salario mediano en 1971 era de aproximadamente $10,000.
Hoy es de aproximadamente $70,000. Las casas aumentaron 16 veces, los salarios aumentaron 7 veces. Matemáticamente, la vivienda se volvió menos accesible. Pero nadie te dice esto. Te dicen que los bienes raíces son una gran inversión. Te dicen que comprar una casa es el sueño americano. Y técnicamente es cierto que los bienes raíces mantuvieron su valor contra la inflación, pero solo mantuvieron su valor. No te hicieron más rico en términos reales. Solo te protegieron de volverte más pobre. Y eso solo si compraste en el momento correcto y en la ubicación correcta. Conocí a Ben Graham en 1948, cuando tenía 24 años. Había leído su libro El inversor inteligente y sabía que había encontrado el tipo de pensamiento que estaba buscando. Graham era un genio, un hombre que podía leer un balance general como otros hombres leen novelas. Pero también era un hombre marcado por el trauma. El crash de 1929 casi lo destruyó. Perdió el 70% de su capital. Tardó años en recuperarse y ese miedo residual nunca lo abandonó. Todos sus métodos estaban diseñados para mantener ese miedo a raya. Comprar acciones por debajo de su valor en libros, exigir un margen de seguridad del 50%, diversificar ampliamente para que ninguna posición individual pudiera destruirte. Era un pensamiento brillante para un mundo donde las empresas eran tratadas como cigarrillos a medio fumar que podías recoger del suelo. Pero Graham nunca avanzó más allá de ese framework. Nunca comprendió completamente el valor de un negocio verdaderamente superior que puedes mantener durante décadas mientras crece exponencialmente. Yo aprendí de Graham, pero también aprendí sus limitaciones. Aprendí que el temperamento es más importante que el intelecto. Puedes tener un IQ de 160, pero si entras en pánico y vendes cuando el mercado cae 20%, vas a obtener resultados mediocres. Y puedes tener un IQ de 100, pero si tienes la fortaleza emocional de mantener tus posiciones cuando todos los demás están vendiendo en pánico, vas a hacerte rico. En marzo de 2009, el sistema financiero estaba colapsando. Lehman Brothers había quebrado. AIG fue rescatado. Los bancos más grandes del mundo estaban al borde del colapso. El S&P 500 había caído 57% desde su máximo. La gente estaba aterrorizada. Los expertos en televisión decían que el capitalismo estaba terminado. Y yo invertí decenas de millones de dólares en acciones bancarias. No fue valentía ciega, fue cálculo. Los bancos estadounidenses habían cometido errores masivos con las hipotecas subprime. Pero el gobierno no iba a permitir que el sistema bancario colapsara. Eso estaba claro. Y si el sistema bancario sobrevivía, las acciones que cotizaban a 30 o 40 centavos de dólar eventualmente valdrían $1 o más. No era pensamiento novedoso. Era pensamiento de primer principio aplicado en un momento cuando todos los demás estaban paralizados por el miedo. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre las crisis financieras. No son momentos de peligro para los inversores racionales. Son momentos de oportunidad extraordinaria. Pero solo si has hecho el trabajo de antemano, solo si entiendes valoración, solo si tienes liquidez disponible porque no la gastaste toda en tonterías durante los años buenos. Y solo si tienes el temple emocional para actuar cuando tu cerebro está gritándote que huyas. El mundo no va a rescatarte. Esta es la verdad más dura que necesitas internalizar. Tu gobierno no va a proteger tu poder adquisitivo. Va a hacer exactamente lo opuesto. Va a inflarlo para reducir el valor real de su deuda. Tu empleador no va a hacerte rico. Te va a pagar lo mínimo necesario para mantenerte trabajando y reemplazarte en el momento en que alguien más barato esté disponible. Tu educación formal no te enseñó lo más importante, cómo pensar correctamente sobre el dinero. Te enseñó a ser un empleado obediente, no un capitalista independiente. Lo asombroso es que si te levantas cada día con determinación, si sigues trabajando con enfoque, si tienes algo de disciplina y sigues aprendiendo, funciona.
pero funciona solo si entiendes que tu cerebro está programado para mantenerte pobre. Cada impulso de compra es tu cerebro buscando gratificación inmediata. Cada miedo a invertir es tu cerebro tratando de evitar pérdida visible mientras ignora pérdida invisible. Cada deseo de conformidad con lo que hacen tus vecinos es tu cerebro buscando aprobación social a costa de tu futuro financiero. La riqueza no es para los inteligentes. Conozco docenas de personas con IQ superior a 140 que son financieramente mediocres. Y conozco personas con inteligencia promedio que son millonarias porque tienen temperamento superior. La inteligencia te ayuda a analizar oportunidades, pero el temperamento determina si vas a actuar sobre ese análisis o si vas a racionalizarlo para evitar la incomodidad de la acción. Racionalidad significa reconocer tus sesgos cognitivos. Significa calcular el costo de oportunidad real de cada decisión. Significa tener la fortaleza moral de elegir el camino difícil cuando todos los demás eligen la comodidad. Y el camino difícil es simple de describir, pero brutalmente difícil de ejecutar. Gasta menos de lo que ganas. Invierte la diferencia en activos productivos. Educa tu mente continuamente. Controla tus emociones. Mantén tus inversiones durante décadas ignorando el ruido del mercado. Eso es todo. No hay secreto adicional. No hay truco escondido. Es pura disciplina ejecutada durante 30 o 40 años. Pero la mayoría de la gente no puede hacerlo. No porque sean tontos, sino porque su cerebro no está diseñado para pensar en décadas. Está diseñado para pensar en días. Nuestros ancestros que podían retrasar la gratificación por años no tenían ninguna ventaja evolutiva sobre los que disfrutaban inmediatamente. Si encontrabas comida, la comías. Si encontrabas una pareja, te reproducías. El futuro lejano era irrelevante porque probablemente no llegarías allí. Pero en el mundo moderno, esa programación es veneno financiero. El futuro lejano es exactamente donde vas a vivir la mayoría de tu vida. Y la calidad de ese futuro está determinada por las decisiones que tomas hoy. Cada dólar que gastas en gratificación inmediata es un dólar que no está compuesto en tu favor durante décadas, y debido al poder exponencial del interés compuesto, ese único dólar desperdiciado podría haber sido $10 o $50 o $100 en tu retiro. La pregunta no es si tu cerebro está tratando de mantenerte pobre, la pregunta es si vas a dejar que lo haga. Y para responder esa pregunta honestamente, necesitas entender exactamente cómo tu cerebro está saboteando tu futuro financiero. Necesitas ver los mecanismos psicológicos en acción. Necesitas reconocer los momentos cuando estás siendo manipulado por tus propios instintos y necesitas desarrollar contramedidas específicas para cada sesgo cognitivo que está operando en tu contra. El sesgo de disponibilidad hace que sobreestimes riesgos dramáticos y subestimes riesgos graduales. Cuando escuchas sobre alguien que perdió todo en el mercado de valores, ese ejemplo está inmediatamente disponible en tu memoria. Se vuelve representativo en tu mente de lo que sucede cuando inviertes. Pero no escuchas historias sobre las millones de personas que perdieron su poder adquisitivo lentamente durante décadas en cuentas de ahorros, porque esas historias son aburridas y graduales. El resultado es que temes el riesgo equivocado. El sesgo de proyección hace que asumas que tu situación actual continuará indefinidamente. Si estás ganando bien ahora, asumes que siempre ganarás bien. Si tu industria es estable ahora, asumes que siempre será estable. Pero la economía se mueve en ciclos. Las industrias son destruidas por tecnología. Los empleos desaparecen. Y cuando llegas a los 50 años y descubres que tus habilidades son obsoletas, es demasiado tarde para construir décadas de riqueza compuesta. El sesgo de statu quo hace que prefieras mantener las cosas como están en lugar de cambiar incluso cuando el cambio es objetivamente mejor. Has mantenido tu dinero en una cuenta de ahorros durante 10 años. Cambiar a inversiones requiere esfuerzo, investigación, incomodidad emocional.
Entonces racionalizas que tu situación actual está bien, pero la inercia no es una estrategia. Es solo pereza disfrazada de prudencia. El sesgo de encuadre hace que tu decisión dependa de cómo se presenta la información. Si te digo que tienes 90% de probabilidad de no perder dinero en el mercado en un periodo de 10 años, suena atractivo. Si te digo que tienes 10% de probabilidad de perder dinero, suena aterrador. Es la misma información, pero tu cerebro reacciona diferente dependiendo del encuadre. Y los medios, los asesores financieros, tu familia, todos están encuadrando información de maneras que activan tus miedos y te paralizan. Estuve en la junta directiva de Berkshire Hathaway durante más de 40 años. Vi a Warren tomar decisiones que parecían locas en el momento, pero que en retrospectiva fueron obviamente correctas. En 1964 compró Berkshire Hathaway, una empresa textil en declive, por menos de $20 por acción. Todo el mundo pensó que era un error. La industria textil estadounidense estaba siendo destruida por competencia extranjera, pero Warren vio que podía usar el flujo de efectivo de la empresa textil para comprar negocios mejores. Eventualmente cerró las operaciones textiles y transformó a Berkshire en un conglomerado de seguros e inversiones. Hoy una acción de Berkshire Hathaway clase A cotiza en más de $600,000. Eso es capitalización durante décadas. Eso es pensamiento de largo plazo ejecutado con disciplina brutal. Pero requirió la voluntad de ser malentendido durante años. Requirió la capacidad de ignorar críticas. Requirió confianza absoluta en su propio análisis cuando todos los demás pensaban que estaba equivocado. La mayoría de la gente no tiene ese nivel de convicción y no lo necesitas. No necesitas ser Warren Buffett, pero necesitas entender el principio fundamental. Si tus decisiones financieras están impulsadas por lo que otros piensan, estás terminado. Si estás comprando cosas para impresionar a tus vecinos, estás financiando su aprobación con tu futuro. Si estás invirtiendo basado en lo que está de moda en lugar de lo que es fundamentalmente sólido, estás especulando, no invirtiendo. Especular no es malo per se, pero confundir especulación con inversión es fatal. Cuando compras una acción porque crees que alguien más pagará un precio más alto mañana, eso es especulación. Cuando compras una acción porque el negocio subyacente genera flujos de efectivo predecibles y durables que eventualmente resultarán en valor para ti como propietario, eso es inversión. La diferencia parece sutil, pero determina si te haces rico o te arruinas. En 1999, durante la burbuja de Internet, vi a personas inteligentes hacer cosas estúpidas. Compraban empresas con valoraciones de cientos de veces ganancias o sin ganancias en absoluto porque la historia era emocionante. Tecnología revolucionaria. Nuevo paradigma. Las viejas reglas ya no aplicaban. Excepto que las viejas reglas siempre aplican porque están basadas en realidades económicas fundamentales. Un negocio vale la suma de sus flujos de efectivo futuros descontados a valor presente. Eso no cambió en 1999, no cambiará nunca. Cuando la burbuja explotó en 2000, el Nasdaq cayó 78%. Empresas que habían valido miles de millones desaparecieron. Personas que habían estado en papel ricas perdieron todo, y la lección fue enseñada otra vez. Puedes ignorar las valoraciones fundamentales temporalmente, pero eventualmente la realidad se impone. Eventualmente el precio de un activo tiene que reflejar su valor económico real. Pero aquí está la parte fascinante desde una perspectiva psicológica. Las mismas personas que fueron destruidas en la burbuja tecnológica aprendieron exactamente la lección equivocada. Concluyeron que el mercado es impredecible y peligroso. Concluyeron que invertir es como ir al casino, y se retiraron a la seguridad percibida de las cuentas de ahorros y bonos. Perdieron 2 veces. Primero perdieron su capital en la burbuja. Luego perdieron décadas de retornos compuestos porque su trauma los hizo demasiado cautelosos.
La lección correcta era: no especules en activos que no entiendes, no pagues valoraciones absurdas, mantén un margen de seguridad, invierte en negocios con fundamentos sólidos, y cuando el mercado entre en pánico y venda esos negocios sólidos a precios irracionales, compra agresivamente. Pero esa lección requiere pensamiento matizado, requiere distinguir entre riesgo real y volatilidad. Y la mayoría de la gente no hace esa distinción. Riesgo es la probabilidad de pérdida permanente de capital. Volatilidad es fluctuación temporal en precio. No son lo mismo. Una acción que cae 30% pero representa propiedad en un negocio sólido no es más riesgosa, es más valiosa porque está en oferta. Pero tu cerebro interpreta la caída de precio como peligro. Tu amígdala se activa, tu cortisol aumenta, entras en modo pelea o huida. Y en ese estado emocional tomas decisiones terribles. Esta es la razón por la que la mayoría de los inversores individuales obtienen retornos muy por debajo del mercado, incluso cuando invierten en fondos indexados que replican el mercado. Compran cuando se sienten seguros, que es típicamente después de que el mercado ha subido. Venden cuando tienen miedo, que es típicamente después de que el mercado ha caído. Compran caro, venden barato, y luego se preguntan por qué no pueden crear riqueza. El inversor promedio en fondos de acciones estadounidenses obtuvo aproximadamente 4% anual durante los 30 años hasta 2020. El S&P 500, durante ese mismo periodo, promedió 10.2%. La diferencia no fue por altas comisiones. Fueron 6 puntos porcentuales anuales de autosabotaje, y 6 puntos porcentuales compuestos durante 30 años es la diferencia entre tener 8 veces tu capital inicial y tener 18 veces tu capital inicial. Es la diferencia entre un retiro cómodo y trabajar hasta que tu cuerpo se rinda. Entonces, ¿cómo te proteges de ti mismo? ¿Cómo evitas ser víctima de tus propios sesgos cognitivos? Necesitas sistemas. Necesitas reglas que sigas mecánicamente, incluso cuando tu cerebro está gritándote que hagas otra cosa. Sistema 1. Automatiza tus inversiones. Configura una transferencia automática mensual de tu cuenta corriente a tu cuenta de inversión. No lo pienses, no lo decidas cada mes. Hazlo automático para que tu cerebro racional tome la decisión una vez y tu cerebro emocional no puede interferir después. Sistema 2. Invierte en fondos indexados de bajo costo y no revises tus saldos frecuentemente. Si revisas tu portafolio diariamente, verás volatilidad. Esa volatilidad activará emociones. Esas emociones te harán tomar decisiones estúpidas. Si revisas una vez al año, ves tendencias de largo plazo. Eso mantiene tu enfoque en lo que importa. Sistema 3. Establece umbrales específicos para rebalanceo. Si una clase de activos crece hasta representar más del 60% de tu portafolio, vende parte y compra lo que está barato. No lo hagas basado en sentimientos sobre el mercado. Hazlo basado en reglas predefinidas. Sistema 4. Nunca vendas en pánico. Esta es la regla más importante. Si el mercado cae 30% y tu instinto es vender, date un plazo obligatorio de 30 días antes de actuar. En 30 días, tu corteza prefrontal habrá recuperado el control de tu amígdala. Verás que el mercado no está colapsando permanentemente, está haciendo lo que siempre hace, fluctuando. Sistema 5. Educa tu mente continuamente. Lee estados financieros, aprende valoración básica, entiende indicadores macroeconómicos. No necesitas ser un experto, pero necesitas saber lo suficiente para distinguir entre opinión y análisis, entre especulación y inversión, entre ruido y señal. Estos sistemas no son glamorosos, no te harán sentir inteligente, no te darán historias emocionantes para contar en cenas, pero funcionan. Funcionan porque eliminan las decisiones emocionales del proceso, convierten la inversión de un juego psicológico en un proceso mecánico,
Y cuando eliminas la psicología de la ecuación, lo que queda es matemática pura, y la matemática del interés compuesto a largo plazo es implacablemente favorable. Ahora, déjame mostrarte el otro lado. Déjame mostrarte lo que sucede cuando no tienes sistemas, cuando confías en tu fuerza de voluntad, cuando crees que puedes vencer tus instintos con pura disciplina. Conocí a cientos de personas que creían ser racionales, profesionales exitosos, médicos, abogados, ingenieros, personas con años de educación superior, y observé cómo cometieron exactamente los mismos errores que personas sin educación. Un cirujano que gana $500,000 al año compra una casa de 2 millones porque el banco lo aprueba. Ahora está pagando $10,000 mensuales en hipoteca, impuestos y mantenimiento. Eso es $120,000 al año en costos de vivienda. Después de impuestos, le quedan aproximadamente $300,000 de su salario. Después de la casa, le quedan $180,000. Suena como mucho dinero, pero tiene 2 hijos en escuelas privadas a $30,000 cada uno. Tiene 2 autos caros porque su estatus social lo requiere. Tiene vacaciones caras porque trabaja duro y merece recompensas. Y al final del año está ahorrando tal vez $30,000. Su tasa de ahorro es 6% de su ingreso bruto. Es literalmente más pobre en términos relativos que alguien ganando $60,000 que ahorra $10,000. El problema no es su ingreso, el problema es su psicología. Aumentó su estándar de vida proporcionalmente a su ingreso porque eso es lo que hacen las personas de alto estatus. Y ahora está atrapado. No puede reducir su gasto sin admitir ante sí mismo y su comunidad que cometió errores. No puede vender la casa sin una pérdida porque compró cerca del máximo del mercado. No puede sacar a sus hijos de las escuelas privadas sin sentir que les está fallando. Está atrapado en una cárcel de oro de su propia creación. Esto es lo que llamo el efecto de la cinta de correr hedónica. Tu felicidad se adapta a tu nivel de ingreso. El salto de 60,000 a 500,000 te hace feliz temporalmente. Pero dentro de 6 meses, tu nuevo nivel de vida se vuelve normal. Ya no te sientes rico. Te sientes como siempre te has sentido. Excepto que ahora necesitas mantener ese nivel de gasto para evitar la sensación de pérdida. Y cualquier reducción en tu estilo de vida se siente como un fracaso, incluso si objetivamente seguirías estando en el 10% superior de ingresos globales. La solución es simple, pero requiere coraje psicológico: rechazar la cinta hedónica, vivir significativamente por debajo de tus medios, ignorar las señales de estatus social y redirigir la diferencia hacia activos productivos. Si el cirujano ganando 500,000 viviera como alguien ganando 150,000, podría ahorrar e invertir 250,000 anuales después de impuestos. En 20 años, asumiendo un retorno modesto del 8%, tendría aproximadamente $11 millones. Eso es libertad financiera real. Eso es poder de negociación. Eso es la capacidad de trabajar porque quieres, no porque necesitas. Pero hacer eso requiere resistir presión social inmensa. Tus colegas te verán como extraño. Tu familia te preguntará por qué eres tacaño. Tus vecinos pensarán que algo está mal. Y tu cerebro te dirá constantemente que mereces gastar más, que trabajaste duro para esto, que la vida es corta. Todos esos mensajes están diseñados para mantenerte consumiendo. Y consumir no te hace rico. Te hace sentir rico temporalmente mientras te vuelves más pobre. La verdadera riqueza es silenciosa, es invisible, es la diferencia entre activos y pasivos en tu balance personal. No es el auto que conduces, es el portafolio que posees. No es la casa donde vives, es la propiedad de ingresos que posees. No es tu salario, es tu tasa de ahorro. Y todos esos marcadores reales de riqueza son invisibles para observadores externos. Por eso la mayoría de la gente persigue símbolos de riqueza en lugar de riqueza real. Los símbolos son visibles. La riqueza real es aburrida y privada.
En 1994 tuve una conversación con Warren sobre la disciplina de inversión. Le pregunté cómo había desarrollado su capacidad para mantener posiciones a largo plazo, ignorando la volatilidad del mercado. Me dijo algo que nunca olvidé. Dijo que su padre lo había llevado a la Bolsa de Nueva York cuando era niño durante la Depresión. Warren vio hombres adultos llorando porque habían perdido todo, y su padre le explicó que esos hombres no habían perdido porque el mercado bajó. Habían perdido porque vendieron cuando el mercado bajó. La lección se grabó en su mente. El mercado fluctúa, pero los buenos negocios eventualmente recuperan valor. El pánico es el enemigo, no la volatilidad. Esa historia ilustra algo fundamental sobre cómo se construye el carácter financiero. No viene de leer libros, viene de experiencias formativas que establecen tu framework emocional. Warren vio el dolor del pánico cuando era joven, entonces desarrolló inmunidad psicológica contra el pánico. Yo vi familias desintegrarse durante la depresión, entonces desarrollé respeto por la fragilidad de la riqueza y la importancia de los márgenes de seguridad. Pero tú no necesitas vivir una depresión para desarrollar ese carácter. Puedes construirlo deliberadamente estudiando historia financiera. Lee sobre las manías tulipán-holandesa, la burbuja de los mares del sur, el crack de 1929, la burbuja japonesa de los 80, la burbuja tecnológica, la crisis financiera. No las leas como entretenimiento. Estudia los patrones psicológicos. Observa cómo personas inteligentes se convencieron de que esta vez era diferente. Nota cómo la codicia supera la razón cuando los precios suben. Ve cómo el miedo supera la razón cuando los precios caen. Y luego pregúntate honestamente, ¿soy inmune a estos patrones? La respuesta es no, nadie es inmune, pero puedes desarrollar anticuerpos psicológicos. Puedes reconocer los síntomas de pensamiento de manada. Puedes notar cuando tu confianza está basada en movimientos recientes de precios en lugar de análisis fundamental. Puedes identificar cuando estás racionalizando en lugar de razonando. El mayor error que cometí en mi vida financiera fue no invertir agresivamente en acciones asiáticas en los años 80. Vi la oportunidad. Entendí que Japón y luego el resto de Asia estaban experimentando crecimiento económico explosivo, pero me permití ser disuadido por la sabiduría convencional de que los mercados extranjeros eran demasiado riesgosos, demasiado difíciles de entender, demasiado diferentes. En retrospectiva, era obvio que economías creciendo al 10% anual, con poblaciones enormes y mejorando productividad, iban a crear oportunidades masivas. Pero dejé que la inercia y el sesgo de status quo me mantuvieran enfocado en Estados Unidos. Ese error me costó probablemente cientos de millones en ganancias no realizadas, y la lección fue: tu círculo de competencia puede expandirse si estás dispuesto a hacer el trabajo de entenderlo. Pero si usas tu círculo de competencia actual como excusa para no expandir tu círculo de competencia, te estás autolimitando. Hay una diferencia entre humildad intelectual, que es saber lo que no sabes, y pereza intelectual, que es no querer aprender lo que podrías saber. La mayoría de las personas operan en un círculo de competencia extremadamente estrecho y nunca intentan expandirlo. Entienden su industria, tal vez, entienden su trabajo específico, pero no entienden finanzas corporativas, o macroeconomía, o psicología de inversión, o estructura de capital, o ventajas competitivas sostenibles. Y luego se preguntan por qué no pueden identificar buenas oportunidades de inversión. No puedes reconocer oportunidades en dominios que no entiendes. La educación formal falla espectacularmente en preparar a las personas para prosperidad financiera. Pasas 16 años en escuela y universidad aprendiendo álgebra, literatura, historia, ciencia, todas útiles. Pero no te enseñan cómo leer un estado financiero. No te enseñan la diferencia entre EBITDA y flujo de efectivo libre. No te enseñan cómo funcionan los impuestos sobre ganancias de capital versus impuestos sobre ingresos.
No te enseñan valoración básica. No te enseñan psicología de sesgos cognitivos en toma de decisiones financieras. ¿Por qué? Porque el sistema educativo fue diseñado en la era industrial para producir empleados obedientes, no capitalistas independientes. Fue diseñado para enseñarte suficiente para que puedas trabajar en una fábrica o una oficina, no para que puedas construir riqueza generacional. Y ese diseño persiste porque las personas que controlan el sistema se benefician del status quo. Pero aquí está la oportunidad extraordinaria de la era moderna. Toda la información que necesitas para educarte financieramente está disponible gratis. Puedes leer los informes anuales de cualquier empresa pública. Puedes estudiar los archivos de Warren Buffett de las últimas 5 décadas. Puedes aprender teoría de valoración de cursos universitarios publicados en línea. Puedes estudiar historia económica de libros gratuitos en bibliotecas. La barrera no es acceso a información, la barrera es tu disposición a hacer el trabajo aburrido de aprenderla. Y es trabajo aburrido. No es emocionante leer un reporte de 10K de 300 páginas. No es divertido construir modelos de flujo de efectivo descontado en hojas de cálculo. No es entretenido estudiar los balances de 30 empresas en la misma industria para entender cuál tiene ventajas competitivas sostenibles. Pero eso es exactamente por qué funciona. Si fuera fácil y divertido, todos lo harían. Y si todos lo hicieran, no habría ventaja. El hecho de que es tedioso y requiere disciplina es precisamente lo que crea oportunidad para los que están dispuestos a hacer el trabajo. Warren Lee, 500 páginas diarias. Ha hecho eso durante 70 años. Eso es aproximadamente 180,000 páginas al año. Más de 12 millones de páginas en su vida. Ese volumen de información procesada le da una base de conocimiento que no puede ser replicada con atajos. No hay aplicación que pueda darte ese nivel de comprensión. No hay curso de fin de semana que pueda condensar décadas de aprendizaje. Tienes que poner el tiempo. Pero no necesitas leer tanto como Warren para tener éxito. Necesitas leer lo suficiente para entender los fundamentos. Necesitas leer lo suficiente para desarrollar intuición sobre qué negocios son sólidos y cuáles están fundamentalmente defectuosos. Necesitas leer lo suficiente para reconocer cuando una valoración es razonable y cuando es absurda. Y ese nivel de competencia es alcanzable en unos pocos años de estudio dedicado. La pregunta es si estás dispuesto a intercambiar entretenimiento por educación. Cada hora que pasas viendo series de televisión es una hora que podrías estar leyendo reportes financieros. Cada hora en redes sociales es una hora que podrías estar aprendiendo sobre estructura de capital. No estoy diciendo que nunca debas relajarte. Estoy diciendo que si pasas 20 horas semanales consumiendo contenido que no mejora tu comprensión del mundo, estás eligiendo activamente el entretenimiento sobre tu futuro financiero. Y esa elección tiene consecuencias compuestas. Si inviertes 10 horas semanales durante 5 años en educación financiera, habrás acumulado 2,600 horas de estudio. Eso es suficiente para transformarte de completamente ignorante a razonablemente competente. Y esa competencia durará el resto de tu vida, generando mejores decisiones y mejores retornos durante décadas. El retorno sobre inversión de tu tiempo en educación financiera es astronómico comparado con cualquier otra actividad que puedas hacer. Pero la mayoría de las personas no hacen ese cálculo. Ven el costo inmediato. 10 horas menos de entretenimiento esta semana. No ven el beneficio diferido. Potencialmente millones de dólares adicionales en riqueza durante su vida. Es el mismo error de descuento temporal que hace que la gente coma comida chatarra. El placer es inmediato, el dolor viene después. Entonces el cerebro elige el placer. Excepto que con las finanzas, el dolor de la ignorancia viene en tu retiro cuando ya no puedes hacer nada al respecto. En 1978, cuando tenía 54 años, ya había construido riqueza sustancial. Podría haberme retirado
cómodamente. En cambio, me uní a la junta de Berkshire Hathaway y pasé las siguientes 4 décadas ayudando a Warren a construir una de las empresas más valiosas en la historia. ¿Por qué? No fue por el dinero, ya tenía suficiente dinero. Fue porque el trabajo era intelectualmente estimulante. Fue porque estaba rodeado de personas que pensaban claramente. Fue porque cada día presentaba nuevos problemas para resolver. Esa es la diferencia entre trabajar por dinero y trabajar por propósito. Cuando trabajas por dinero, tu objetivo es acumular suficiente para dejar de trabajar. Pero cuando trabajas por propósito, el trabajo en sí es